Hola papitas. Y papitos, claro. Hola, buenos días. Nos encontramos aquí en la Cámara GESEL de la Facultad de Medicina con el doctor y psiquiatra José Manuel Calvo, que pues muy amablemente aceptó la invitación al podcast. Estoy muy contento, pues no se nota, estoy nervioso, siempre pasa, pero estoy muy contento de estar acá y estamos pues con una persona que dentro de lo que poquito que pude investigar, entonces ha trabajado en depresión, suicidio, dirigió varias tesis para la especialidad de psiquiatría, dirigió varias tesis y también pues fue partícipe en un libro de obstetricia con un capítulo sobre la depresión en el posparto. Profe José Manuel, muchas gracias por estar acá. No, a ustedes por la invitación, por compartir experiencias y conocimiento un poco. Gracias, profe. ¿Me podrías contar así un poquito, para los que no te conocen, digamos, a qué te dedicas actualmente y qué hacemos acá en la Cámara de GESEL? Bien, pues este año cumplí 30 años al servicio de la universidad como docente. Soy de nuestra escuela, tanto de pregrado, yo me gradué en el año 87, hice posgrado y me gradué de especialista en el año 92. Me presenté a concurso docente en el 93 y desde esa época estoy hasta la fecha como docente del departamento. Este espacio en donde estamos es la Cámara de GESEL. Quizás pues las personas lo hayan visto en las películas, en esos, lo utilizan por ejemplo para cuestiones forenses, policiales, ¿no? De los interrogatorios y esto. El nombre de GESEL proviene de un psiquiatra francés, quien fue el que ideó digamos, esta herramienta o esta estructura precisamente para poder. Era un psiquiatra francés especialista en niños y en adolescentes, y él diseñó esto para poder observar a los niños en su comportamiento sin la interferencia de un adulto. Entonces, la cámara consta de un espacio como el que estamos nosotros acá, que es básicamente un consultorio, de un gran espejo. Ese espejo permite la visión de las personas que están en otra habitación. Es una visión, digámoslo así, unidireccional, y pues permite la observación, digámoslo así, un poco más natural de las personas que se entrevistan en este lado, pues sin la interferencia que hubiesen aquí pues 7, 8 personas. Entonces tiene una serie de ventajas, pues hoy en día tiene múltiples usos. Esta cámara lleva en funcionamiento un montón de tiempo. Yo creo que esta última versión, yo creo que debe llevar unos 8 o 10 años. Anteriormente en el San Juan, en la unidad de salud mental que teníamos allá, teníamos 2 cámaras de GESEL. Y pues ha sido básicamente como una iniciativa de nosotros, de algunos profesores, especialmente el doctor Luis Eduardo Jaramillo ha sido como uno de las personas que más ha impulsado y ha promovido el desarrollo de estos espacios, tanto en el San Juan como también aquí en nuestra facultad. Que son espacios muy, diseñados para la educación. Sí. Estas áreas son necesarios. Sí. Por lo que les comento. Entonces, por ejemplo, en la consulta que hacemos acá, básicamente estamos el residente, el estudiante de posgrado, estoy yo, y hay un grupo de estudiantes que en el pensum de la carrera son los de 10º semestre, entonces ellos están al otro lado del espejo observando la entrevista. Idealmente, pues la idea es que pudiera haber una comunicación entonces entre ambos sitios, entre el espacio donde están ellos y estamos nosotros, que es a través de esos citófonos que se ven ahí, aquí a mi espalda. Sí, ha sido una herramienta bastante útil, y más hoy en día donde lo que hemos podido observar es que es muy difícil contar con espacios para la práctica clínica de psiquiatría a nivel de las instituciones de salud por una serie de situaciones, el número de estudiantes. En muchas instituciones no solamente están nuestros estudiantes, sino están estudiantes de otras escuelas, y esto hace pues muy difícil, por ejemplo, las entrevistas de pacientes con 10, 15, claro, 20 personas, se vuelve muy complicado. En consulta externa, pues si no existe una cámara, pues básicamente estaría
dos de estudiante de posgrado y de pronto un estudiante de pregrado, porque más personas dentro de un espacio tan pequeño, pues es complicado, la gente se intimida y es harto, ¿no? Entonces, esto facilita mucho los procesos de enseñanza y de educación, ¿no? Obviamente, importante que anotar que los pacientes, las personas que vienen a consulta saben que hay personas detrás de, digamos, no es conveniente que esto se haga, digamos así, sin decirle a la gente. Además, hay un consentimiento informado, o sea, las personas saben que van a participar en una consulta donde van a haber estudiantes de pregrado, de posgrado, entonces, previo al inicio de la consulta, pues se hace el consentimiento. Si la persona no le parece, pues obviamente no se puede realizar pues este tipo de práctica, ¿no? Sí, claro, profe. A mí me gusta pues empezar y me gustaría empezar yendo bien atrás, porque por lo que te había comentado, ¿no? Uno es estudiante, pues hasta ahora está empezando en este camino de la carrera y me gusta siempre preguntarle a los profesores qué los llevó a estudiar medicina, digamos en tu caso que es el pregrado para después poderse especializar en psiquiatría. Sí, esa pregunta es bien difícil, Miguel, porque cuando yo terminé bachillerato tenía 16 años, me presenté a la universidad y afortunadamente pasé. Pero yo creo que en ese momento de la vida uno no tiene muy claro lo que va a hacer. Es muy difícil, uno es prácticamente un adolescente. Y eso pues es algo que uno observa en muchas personas que no solamente que estudian medicina, sino otras carreras, que muchas veces es difícil determinar qué es lo que quieren hacer. Es diferente, por ejemplo, cuando hay una tradición familiar de médicos, que uno lo ve, hay familias en donde los abuelos, los padres, los hijos, los nietos han sido médicos. Pero, por ejemplo, yo soy la primera generación de profesionales en mi familia. Digamos, mis padres no tenían una formación profesional. Mi padre era un tecnólogo en agricultura y mi mamá era profesora de mecanografía en esa época. No había ningún antecedente de médicos en la familia. Yo creo que era un poco la percepción que uno tenía del desempeño de los médicos, ¿no? Yo pienso que a esa edad, cuando uno es tan joven, cuando uno es un adolescente o alto joven, tiene una serie de ideales y de aspectos muy altruistas en relación a su quehacer y al posible desempeño hacia el futuro de lo que uno quiere hacer en la vida. Pero a ciencia cierta uno no tiene los suficientes elementos como para uno poder definir qué es lo que realmente quiere hacer. Me parece que es una feliz coincidencia que después de iniciar una carrera y llevar un tiempo en ella, finalmente uno se dé cuenta que sí, hay personas que no les sucede eso y de pronto se dan cuenta, no sé, cuando van por la mitad de la carrera que no era lo suyo, o llevan 3, 4 o 5 semestres y se dan cuenta que realmente no era eso, sino de pronto era otra situación, ¿no? Pero sí, es difícil. Y lo que yo he visto, digamos, pues esto un poco basado en las estadísticas que tiene nuestra universidad, es que no sé si eso se ha mantenido, pero por lo menos durante los últimos 10, 15, 20 años, las personas que entran a estudiar a nuestra universidad cada vez son más jóvenes. Incluso creo que había unas estadísticas, algo así como el 10% o algo más de nuestros estudiantes de primer semestre de muchas carreras que tenían menos de 18 años, que es un montón de gente. Y esto hace pues que sea un poco difícil determinar qué es lo que uno quiere hacer en la vida, si realmente es la profesión o la carrera que uno quería estudiar, ¿no? Me dices que entonces papá, que era tecnólogo en agricultura, tu mamá era profesora de mecanografía. ¿De dónde surge ese, bueno, quiero ser médico, me voy a presentar a la universidad y quiero esta carrera? Sí, en esa época no era 11 de grado, sino era sexto bachillerato. Estoy hablando de finales de los años 70. De todas maneras, en uno influyen mucho los pares, los compañeros de colegio, y nosotros conversábamos y pues obviamente estaba sobre todo en sexto, ya cuando uno pasa la mitad del año y viene toda esta cuestión no solamente de escoger carreras sino en servicio militar, pues empieza uno a comentar, bueno, no, que yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser abogado, yo quiero ser arquitecto, y entonces habíamos como un combo de compañeros que pues teníamos como esa intención. Quizás
Un poco la aproximación inicial es que creo que era en cuarto bachillerato, hoy en día es el equivalente como a noveno. Veía una biología y era una biología centrada en el cuerpo humano, y entonces pues me llamó la atención eso, ¿no? O sea, toda la anatomía y estas cosas que incluso años después revisé los cuadernos que tenía en esa época. Y a uno de estudiantes de colegio le exigían muchísimo. O sea, yo recuerdo que aspectos relacionados sobre todo con anatomía eran cosas como muy precisas que uno veía ya en la carrera. Entonces era un nivel de exigencia, pues a veces que uno decía, no, pues era un poco como el nivel de conocimiento como demasiado, ¿no? Y además pues obviamente en el colegio pues uno tenía pues todos los recursos técnicos que uno tiene, digamos, ya en la carrera, de tener, no sé, esqueletos, anfiteatro, estas cosas, ¿no? Pero yo pienso que fue eso. Además, pues algunos elementos, química, fui más o menos bueno en química y pues en cierta forma se relacionaba con medicina. Pero, digamos, no tenía uno como el pleno convencimiento de querer ser. Además, pues, en ese momento de la historia, la carrera de medicina era una carrera liberal, ¿sí? Que permitía no solamente ejercer la profesión, sino que tenía cierto reconocimiento, estatus social, y que pensaba uno que le podría permitir hacia futuro pues tener una calidad de vida buena, ¿no? Obviamente eso ha cambiado mucho con el devenir de los tiempos, desafortunadamente, pero en ese momento de la historia era eso se mantuvo durante la década de los 80, antes del advenimiento de la Ley 100 y toda esta cantidad de reformas que han deteriorado mucho la calidad de vida de los médicos y de los especialistas, ha llevado a que nuestra profesión deje de ser una profesión liberal en nuestro país, y dependa sobre todo de administradores, ¿no? Entonces, pues, pero en ese momento de la historia era diferente, ¿no? Había la posibilidad de ejercer la profesión, incluso sin necesidad de estar vinculado a ninguna institución. Uno veía a los médicos que tenían su consultorio y más o menos uno veía que a las personas económicamente les iba bien. Además tenían la posibilidad ya de vincularse pues a instituciones y tenían una buena calidad de vida para todo el esfuerzo y sacrificio que demanda esta carrera. ¿Sí? Había cierto grado de retribución un poco y de reconocimiento a ese esfuerzo, ¿no? Importante también anotar que en esa época, bueno, final de los 70, incluso anteriormente, nada más el hecho de tú ser bachiller era un hit, ¿no? De pronto no tanto en los 70, pero sí en los 60, 50 o sea, terminar bachillerato era difícil, o sea, no todo el mundo tenía acceso a la educación superior, a la educación secundaria, y tenía un amplio reconocimiento. Ya ser profesional, pues ya era sacarla del estadio, y obviamente no todas las personas tenían la posibilidad de hacer estudios de secundaria por diversas dificultades en el acceso a la educación por diversas razones. Y a la educación superior pues era aún más complicado, ¿no? Afortunadamente pues en nuestro país hasta ahora pues existen las universidades públicas, porque yo creo que eso ha permitido que muchas personas de escasos recursos puedan acceder a tener una profesión y como en mi situación que les comenté hace un momento, que era como el primer profesional de la familia, así estaba yo creo que el 80-90% de mis compañeros en esa época, ¿no? Y eso pues ha permitido hoy en día que hayan pues mejorado su calidad de vida y de sus familias y estas cosas, ¿no? De hecho, muchos de compañeros de pregrado, sus hijos son también médicos, ¿no? Y especialistas y estas cosas, ¿no? Pero ya es segunda generación, tercera generación. Claro, el hecho de que ya haya alguien con bachillerato, como decías, eso ya promueve mucho que la siguiente generación pues tenga de pronto mayores oportunidades y probabilidades de poder seguir dentro del camino de la educación. Sí, incluso por ejemplo en el caso de mi mamá, ella estudió en un colegio comercial. Entonces, en esos colegios comerciales, cuando estaban en quinto, sexto bachillerato, el equivalente de 10º, 11, entonces recibían formación en mecanografía, taquigrafía, y salían con un cierto título de
de profesoras, de docentes, ¿no? Y permitían que se vincularan a la docencia. Hubo cierta, en esa época, cuando yo estaba terminando, de pronto los años previos, en la familia ha habido, en la familia, sobre todo por parte de mi mamá, ha habido como una historia de docentes. Entonces, tuve una prima que se pensionó hace poco, que ella fue normalista, o sea, tenía una formación en instituciones que formaban para profesores, y ella se dedicó toda la vida a la docencia. Entonces, también hubo como esa posibilidad dentro de la gama de profesiones o de actividades a dedicarse uno el resto de su vida a la docencia, ¿no? Sí, claro. Y entonces me dices que te da ese interés por la medicina, en parte por la biología, la química, pero también en busca de pronto por la reputación de una calidad, Sí. una mejor calidad de vida. Incluso ahora que recuerdo, sí, hubo un tiempo que cuando era muchacho, yo iba a tener como unos 12 o 13 años, estuve un tiempo siendo voluntario de la Cruz Roja, sí, como socorrista. Eso estaba muy pequeño y me llamó mucho la atención eso, ¿no? O sea, como la posibilidad de todo este tema de atención de las personas, pues obviamente a un nivel muy de primeros auxilios, y eso. Entonces, yo creo que también eso influyó, ¿no? Determinó en algún momento que pensara en la posibilidad de dedicarme a la medicina. Claro, porque ya desde pequeño en contacto con el sufrimiento, Sí. con el ayudar con nosotros. Sí. Te hubiera de pronto dicho decir, no, esto no me gusta, me da muy duro, pero no, al contrario. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son de esas primeras dificultades que de pronto encuentras al ingresar a la universidad? Bueno, una dificultad me parece, viendo las cosas retrospectivamente, es que estaba muy joven, o sea, tenía 16 años. Yo tenía, la gran mayoría de mis compañeros eran personas más grandes que yo en ese momento. Incluso había algunos que ya habían terminado esta carrera. Yo recuerdo que un compañero había terminado una ingeniería, creo que ingeniería electrónica. O compañeros que ya habían cursado carreras, no sé, habían hecho química o física acá y se habían cambiado de carrera. Y el nivel de formación en ciertas áreas no fue muy bueno por parte del colegio. Entonces, yo recuerdo que, por ejemplo, yo salí de un colegio, el Colegio Agustiniano de San Nicolás, que queda en el centro de Bogotá. Hoy en día ya no existe. Y justo cuando nosotros entramos en quinto bachillerato, había un profesor de química muy bueno y el hombre se pensionó. Y entró otro profesor y no, un desastre. Y eso, a mi manera, nos perjudicó muchísimo, porque en sexto bachillerato, 11 grado, veía uno química orgánica. En quinto era básicamente química inorgánica. Cuando estuvimos en sexto bachillerato, cambiaron ese profesor por una profesora muy buena. Entonces, por ejemplo, el contraste, yo vi que tenía dificultades para todo el tema de química inorgánica, o sea, todo este balance de ecuaciones, y eso para mí fue difícil. Afortunadamente tuve compañeros que me echaron una mano. Te recuerdo mucho un compañero, Ricardo Vaquero, y el hombre sabía mucho de eso, era mayor, un poco mayor que yo, y me ayudó con todo ese tema. Pero sí notaba uno de esas falencias del bachillerato terminan repercutiendo en la posibilidad de desempeño de uno como estudiante de pregrado. Básicamente fue eso. Recuerdo algo muy emocionante, y es que había un libro de física de un físico de apellido Quiroga, un físico colombiano, y recuerdo que en bachillerato ese libro era como la Biblia, ¿sí? O sea, el hombre era muy buen docente, además explicaba muy bien en el libro. O sea, prácticamente uno leyendo, con todo lo complicado que puede ser la física, lograba entender muchas cosas. Y cuando yo entré a la universidad, recuerdo que uno veía como física 1 y el profesor de física 1 era Quiroga. Entonces eso era como, encontrarse con el autor del libro. Mejor dicho, eso era como ver una superstar y el hombre era súper humilde. Me impresionó muchísimo la humildad de ese señor.
y el nivel de sabiduría, porque yo pienso que las personas que saben mucho, primero son gente muy sencilla y tienen una capacidad de síntesis y de transmisión del conocimiento que hace que las cosas que sean muy complicadas sean muy fáciles de transmitirlas, ¿no? Entonces, eso yo lo he visto como una constante a lo largo de la vida, ¿sí? Gente que sabe, que tiene un nivel de conocimiento muy grande, generalmente transmite los conocimientos de una manera muy sencilla. Y este hombre era así, entonces eso para mí fue muy potente. Había otro profesor, el profesor Peñaranda, incluso él era de ciencias básicas, él era virólogo, sí. Él creo que incluso había descubierto un virus de los cítricos, es un descubrimiento de él. Y uno para entrar a la universidad había unos libros de preparación para los exámenes y él tenía un libro de esos, pero yo no sabía, cuando yo revisé ese libro para prepararme para el examen de la universidad, para el IFES, para toda esa cantidad de exámenes que uno presenta en sexto bachillerato, no sé, en onceavo grado, pues yo sabía que el nombre de él. Y cuando entré acá vi que era él, entonces también fue fue impresionante, ¿no? Y además, pues, yo creo que eso lo hemos mantenido a lo largo del tiempo, las personas que hemos logrado entrar. Hemos tenido la fortuna de estudiar en esta universidad. Es un orgullo, o sea, uno se sentía muy orgulloso de estar aquí. Incluso de la cohorte de compañeros del colegio que queríamos medicina, yo fui el único que pasé a esta universidad. Otros compañeros pasaron a otras universidades y eso para mí fue un hit. Y pues para mis papás también, ¿no? Era un motivo como de orgullo. Y afortunadamente eso se ha logrado mantener a lo largo del tiempo, ¿no? A pesar de todo lo que ha sucedido durante las últimas décadas, ¿no? Sí, claro, y aún hoy en día ingresar a la Universidad Nacional sigue siendo algo de renombre en la sociedad. Sí. Solo hecho de ingresar, pues porque no todo el mundo tiene la oportunidad de ingresar acá por muchas razones. Y siempre ha sido... Porque es que son muchas las personas que tienen prácticamente como única opción en la universidad, ¿sí? Porque los costos de las matrículas desde siempre han sido elevadísimos en las universidades privadas. Y para una familia de clase media baja o de clase baja, es muy difícil costear los estudios si no es en una universidad pública. Además, pues, entrar a una universidad privada y pedir un crédito, y pues, es complicadísimo. Sí. Hasta ahora los intereses son altísimos, uno ve gente súper complicada por toda esta cuestión de pagar los créditos. Entonces es complejo, es difícil, ¿no? Y la universidad pública brinda esa opción. Obviamente en el momento que yo entré aquí, que yo entré en el año 81, el nivel de bienestar para los estudiantes de la universidad era completamente diferente a lo que nosotros vemos hoy en día, porque aquí existían residencias estudiantiles, habían unos comedores universitarios donde el precio del almuerzo y el desayuno era muy barato. Y lo que les comento, cuando nosotros entramos, cuando yo entré a la universidad, el tema de las residencias universitarias existían, si mal no recuerdo, solamente las femeninas, porque las otras habían sido cerradas. Pero durante la década de los 80 hasta el 84 hubo todo un movimiento estudiantil muy potente en donde se inició un proceso de, por decirlo de alguna forma, de restitución, de recuperación de esos espacios para que las personas que no tenían posibilidad de económica, por ejemplo, de pagar una habitación, pudieran vivir en esos sitios. Un poco lo que les comentaba yo, de mis compañeros de pregrado, no tengo las cifras exactas, pero había un porcentaje muy grande de ellos que eran de colegios públicos, ¿sí? Tanto a nivel de Bogotá como de colegios departamentales y personas muy brillantes, o sea, eso fue otro de los contrastes que uno tiene. Yo creo que todos hemos pasado por esa situación, y es que
uno puede ser muy bueno en el colegio y estas cosas y de pronto tener muy buenos resultados en los exámenes y de pronto en el ICFES, pero uno entra a la universidad y particularmente a nuestra universidad y uno ve que hay gente muy, muy brillante, hay gente muy pila, ¿no? Entonces a veces eso lo golpea un poco la autoestima. Claro. Veces, sí, porque deja ser uno la estrella y esto y uno se da cuenta que no, hay gente... Fuera de la norma, o sea, sí, ya... sí. Pero entonces lo que les comento, entonces había una cuestión de bienestar muy potente que yo creo que desafortunadamente eso se ha perdido. Porque uno lo ve en otras universidades del mundo en donde por ejemplo, ahora que está todo este tema de la globalización y estas cosas, pues si se hacen intercambios estudiantiles, lo que espera, o sea, si nuestros estudiantes tienen la posibilidad de ir a otras universidades, generalmente el sitio donde llegan le dan todo, o sea, tienen vivienda, alimentación, una cantidad de garantías, y sin embargo aquí pues sí, es más complicado porque hay restaurantes universitarios, Sí. La vivienda pues no hay, entonces eso es a mi manera de ver, es una desventaja, por ejemplo, desde ese aspecto que hoy en día se le ha dado tanta importancia a todo este tema de la globalización y el intercambio tanto de docentes como de estudiantes, ¿no? Claro. Además, pues que uno lo ve y eso sigue sucediendo. Hay muchos de nuestros estudiantes tienen unas condiciones económicas muy precarias, muy difíciles, muy difíciles. Hubo un tiempo que yo hacía parte del equipo del servicio médico estudiantil y yo recuerdo estudiantes que no tenían para el transporte y se venían caminando, por ejemplo, de Soacha hasta la universidad. Yo decía, o sea, no tenían bicicleta, no tenían, entonces yo decía, pues, difícil, ¿no? Sí. Complicadísimo. No, y que, por ejemplo, el caso de las residencias es un apoyo que ayuda mucho a las personas que no viven en Bogotá. Sí. Entonces es algo que ahorita pues uno ve, la mayoría de las personas, los que vienen de afuera, o están muy bien, digamos, económicamente como para permitirse un espacio cerca a la universidad, o no lo están tan bien, entonces les toca más lejos y tienen muchas más dificultades que las mismas personas que viven acá. Sí, ha habido un cambio, digamos, en cuanto al perfil del estudiante. No sé, yo me imagino que la universidad debe tener estadísticas en relación a los estratos y eso, pero por ponerles un ejemplo, bueno, el semestre de medicina siempre ha sido de 120, o sea, eso no ha cambiado a lo largo del tiempo, y yo recuerdo que en nuestro semestre yo creo que 2 o 3 compañeros tenían carro, o sea, el resto de compañeros no teníamos carro, sí, y eso refleja un poco la capacidad económica de las familias. Y lo que les comento, la gran mayoría de mis compañeros eran de colegios públicos, ¿sí? de colegios departamentales, de los colegios distritales. Yo recuerdo del INEM, de los INEM, del Colegio Camilo Torres, había varios compañeros. Hoy en día yo creo que eso ha cambiado, hay muchos estudiantes son de colegios privados, y lo que yo he podido ver es que la educación secundaria pública, el nivel de preparación que tienen los estudiantes no es tan potente como en esa época. Sí, eso probablemente tiene muchas causas de desfinanciación de la educación pública, que finalmente eso se refleja en la calidad de formación. O sea, si tú estudias en un colegio que tiene unos laboratorios de química y de física potentísimos, ¿sí? Tiene unos recursos estructurales muy potentes, pues obviamente muy probablemente vas a tener un nivel de formación, una capacidad de práctica mayor que un grupo de estudiantes que vengan de una institución en donde la posibilidad de recursos que contribuyan a la formación académica es más bien precaria, ¿sí? Nada más desde ese aspecto, ¿no? Sí, claro. Y eso pues hace que las posibilidades de acceso a instituciones como la nuestra pues se reduzcan, porque probablemente eso va a hacer pues que a la hora de presentar los exámenes de admisión pues
el rendimiento de estos estudiantes sea menor a estudiantes que vienen de instituciones privadas donde el nivel del escenario de preparación era mucho mejor. Es mucho más potente, ¿no? Sí, es claro. mucho más potente. Entonces, profe, pues entras a la universidad, dentro de las emociones que tienes, esa admiración, admiración de ver los mismos docentes que habían escrito los libros con los que te preparaste para entrar. Y ya una vez adentro, también me gustaría saber, me habías dicho que una de las dificultades estaba a nivel teórico, digamos que encontrabas falencias de pronto en química por el cambio de docente. ¿Qué otras dificultades encontraste ya una vez adentro, digamos, en continuar la carrera? Bueno, hay una situación y es que la demanda y la exigencia académica de la carrera es muy potente, o sea, para nada tiene que ver con la demanda o la exigencia académica que uno venía del bachillerato, o sea, el volumen de conocimiento que uno tiene que procesar, que tiene uno que memorizar, es enorme, y eso que en ese tiempo pues el nivel de conocimiento no era tan potente como hoy en día por obvias razones, porque pues la ciencia tiene un avance y pues cada vez hay un mayor nivel de conocimiento, y en esa misma medida uno tiene que tener cierta base de conocimiento, y seguramente va a ser hoy en día es mucho mayor a lo que sucedía a principios de los años 80. Entonces yo, por ejemplo, recuerdo que para estudiar para parciales, no sé, de morfología, de histología, de bioquímica, yo hacía cosas que yo en el colegio no hacía, y era, por ejemplo, yo recuerdo que cuando tenía parciales era encerrarse uno desde el viernes hasta si el parcial era el lunes, hasta el lunes, o si el martes era, y a veces seguir derecho. La demanda académica es enorme. Además, las jornadas de clases son exhaustivas, o sea, sobre todo en ciencias básicas. Yo recuerdo mucho que eran cuestiones maratónicas, que uno arrancaba a las 7 de la mañana y salía a la universidad a las 5 de la tarde. Y era agotador, Y llegar a la casa también. Sí, a seguir estudiando. Obviamente, además, hay que tener en cuenta que en esa época, pues, cuando yo estudié medicina, no existían los computadores, ¿sí? Ni internet, mucho menos. Entonces era básicamente los libros. Y lo que dijeran en clase. Sí. Y los libros, pues, no eran libros económicos, eran libros, y pues las bibliotecas no tenían el suficiente volumen. La universidad tenía algo importante, y es este convenio, yo no sé si, creo que eso todavía existe, con la Organización Panamericana de la Salud. Había una oficina acá, no sé si todavía exista, en donde ofrecían precios de libros a mucho más asequibles, o sea, la histología, los libros de bioquímica, de fisiología eran más baratos que comprados en una librería, y eso facilitaba un poco las cosas. Y lo otro eran fotocopiadoras, ¿no? Sacar fotocopias para estudiar, ¿no? Algunos profesores, yo recuerdo que en anatomía había un profesor de apellido Rubio. Él era un neurólogo. Eran dos profesores y ellos tenían un atlas de neuroanatomía que uno iba rellenando con colores. Por ejemplo, a uno en neuroanatomía, a cada uno de nosotros nos daban un cerebro, ¿sí? Tenía que traer un balde, ¿sí? Y tenía su cerebro y tenía unos lockers ahí. Entonces, pues eso era estudiar en vivo, ¿no? Era estudiar en vivo, pues es diferente ver una lámina, ver ahí el cuerpo calloso y los núcleos de la base y el tálamo y todo esto, pues lo está viendo usted ahí. En anatomía, pues la disponibilidad de cadáveres era potente. En histología, pues todo el tema de las láminas, digamos, había muchos recursos técnicos que facilitaban los procesos del conocimiento, a pesar de la cantidad de gente que éramos, ¿no? Sí, claro, y no hay que, como dices, no existía el internet, entonces, pues ni modo, ahorita uno dice, bueno, yo lo veo en internet al libro, lo busco por otros lados. Hoy en día cada vez es más fácil, ¿no? Hoy en día hay modelos en tres dimensiones, hay
la posibilidad de acceder a recursos es grandísima. En ese tiempo era mucho más complicado, era más precaria la situación. Quizás la facilidad es que el conocimiento no era tan amplio, ¿no? Hoy en día, digamos, tanto conocimiento, si uno no sabe decantarlo, se vuelve también un problema, ¿no? Porque uno sabe, bueno, esto sí será importante, o digamos, este recurso bibliográfico sí será confiable, o será exhaustivo, habrá uno mejor. Entonces, eso también pues genera como ansiedad, genera estrés. Sí, no sé, me surge la cuestión de que ¿será que lo que tú dices, no, este conocimiento es válido, surge después de que llega el internet o la posibilidad de conocer otras cosas? No sé qué tanto uno como estudiante en ese momento se cuestionaba, digamos, el libro de física del profesor Quiroga. Sí, ¿no? Había, o sea, lo que uno comparaba era como la capacidad de transmisión de conocimiento de los autores del libro. Sí, había libros que uno leía, ¿no? Qué libros tan ladrilludos, o sea, sí, pues, digamos así, libros famosos y lo que fuera, pero digamos, uno no entendía lo que... Y había otros libros que seguramente los autores tenían, por la manera como describían las cosas, los ejemplos que ponían estas cosas, facilitaban mucho los procesos de conocimiento, ¿no? Entonces también se daba como esos contrastes, ¿no? Como mirar quién transmitía mejor el conocimiento, con quién se le facilitaba a uno aprender. Sí, por ejemplo, este atlas de neuroanatomía, que yo por ahí lo debo tener todavía, facilitaba mucho ese proceso, porque además estaba uno con los profesores, y eso era un poco, como dice la gente, escuelero, porque tocaba con colorcitos y eso, pero ayudaba mucho visualmente en una época donde, bueno, estaba la cuestión del modelo pues in vivo, pero pues no había como toda esta cantidad de recursos de modelos tridimensionales y todas esas cosas, ¿no? Claro, profe. ¿Y en algún momento llegó a ser como muy sobrecargante, de pronto muy excesivo, estas jornadas de estudio, la cantidad de conocimiento que te daban, que te hizo replantearte lo que estabas estudiando? Sí, yo creo que todos pasamos por un momento de esos, o sea, yo recuerdo como en tercero o cuarto semestre, sí, hubo momentos donde uno decía, no, o sea, termina uno como reventado, y llega uno a plantearse la posibilidad de dejar de estudiar medicina y dedicarse como a otra cosa como menos estresante, como menos, que no comprometiera tanto la calidad de vida, ¿sí? Porque es que también se ceden muchos espacios en una etapa de la vida que uno no va a volver a vivir. ¿Sí? O sea, cada momento de la vida del ser humano tiene una serie de hitos y tiene una serie de características que se tienen que vivir en ese momento, porque después no se puede o digamos no es inconveniente. Entonces, pues claro, pues personas en un rango de edad de 16, 20 años, 22 años, pues en donde la vida social es tan importante y hay una serie de actividades que facilitan todos estos procesos de socialización y de culminación del establecimiento de las características, por ejemplo, de personalidad, está uno comprometida la mayor parte del tiempo, digamos, lo hacía a la academia. Entonces eso hace que sea más difícil, ¿no? Que sea más difícil, ¿no? De no tener la posibilidad por cuestiones de tiempo y de poder responder pues, a las demandas académicas, de poder dedicar tiempo al esparcimiento, esas cosas. No debería ser así, pero pues eso creo que no ha cambiado mucho, y creo que eso no ha cambiado mucho no solamente en nuestro país, sino como en toda la galaxia, ¿no? O sea, sí, uno lo ve hoy en día pues en reportes y en cuestiones de otras latitudes, en donde sí, el compromiso y la dedicación a la medicina obliga a eso, ¿no? Obliga como a mucho sacrificio, mucha dedicación, ¿no? Sí. ¿Qué aspectos te ayudaban, digamos, a continuar en esos momentos en donde decías, no, yo ya no quiero más? Yo creo que la familia es muy importante, ¿no? La familia, sí. Porque afortunadamente pues, mis papás no me presionaban a eso, o sea, ellos tenían una actitud como muy abierta a eso. Y también los compañeros, yo recuerdo mucho un compañero que incluso él fue matrícula de honor, un hombre brillante, hoy en día es cirujano plástico, y hubo un momento en que yo le dije, no, hermano, yo esta vaina no me voy a retirar, y entonces el hombre dijo, no, que va, no, que te vas a retirar, no, y
Y a veces uno a veces es como muy autoexigente consigo mismo en ese momento, ¿no? Entonces, pues, las notas de uno no eran malas, pero digamos uno quería, pues como estaba acostumbrado a tener, pues, Notas altas notas desde de el 4 o 5, colegio, claro. vainas, y primero, segundo puesto. Entonces, pues, claro, pues, tener un 3.8, un 4, que en nuestra universidad es un hit, ¿no? Pero sí, a veces es eso, ¿no? Está uno, por decir algo como, entre comillas, mal acostumbrado, tiene como esa distorsión cognitiva de que... Y de pronto, objetivamente, no es así, ¿no? Pero uno en ese momento no tiene la posibilidad de verlo, ¿no? Porque, sí, claro, por el historial que uno sí, tiene, por los mismos compañeros también. De pronto se siente ese ambiente de competencia, aunque no sea explícito. sí, Lo que tú dices, ¿no? De las autoexigencias que uno tiene de estar siempre arriba, de ser el mejor. Sientes que sí, que de pronto cambiando un poco esta manera de pensar se podría llegar a tener, digamos, una calidad de vida más equilibrada en el pregrado. sí, sí. Yo siempre me he planteado eso, pero la pregunta es cómo, ¿no? No sé, porque eso implicaría hacer como una reforma curricular, ¿sí? De reacomodación de asignaturas y de ver los tiempos y estas cosas, y eso contrastado con el médico que se quiere que se tenga el país, y además pues que sea, entre comillas, que sea competitivo, un poco con todo esto que les comentaba en relación a la globalización. Pero yo creo que yo creo que sería bueno porque eso permitiría que se tuviera una mejor calidad de vida desde el momento mismo de la carrera, ¿sí? Porque uno ve que incluso hay una clase que yo doy en quinto semestre sobre duelo, y yo les pregunto a los estudiantes de quinto, ¿cuándo fue la última vez que fueron a cine? No, pues la gente, pues, sí, en vacaciones, pero Pero ¿y durante eso? la carrera, Sí, durante la el carrera semestre no. no. O hay personas que tienen una serie obviamente, de hobbies y de intereses, y abandonan eso. Hay muy buenos deportistas, hay personas que son muy buenos en determinadas actividades antes de entrar a la universidad, y les cuesta mucho trabajo poder continuar con eso que los llena, ¿no? Que les produce, pues, momentos felices, ¿no? Que los hace sentir bien. Es muy complicado. Entonces, progresivamente la persona empieza a sentir que está sacrificando un montón de cosas, y lleva a plantearse si realmente vale la pena como tanto sacrificio. Y más por lo que tú dices, ¿no? Que son cosas que no van a volver a pasar. Sí. Pero sí, valdría la pena. No sé, no sabría cómo podría ser el mecanismo de eso, ¿sí? Pero sí es a mi manera de ver, es una falencia desde el punto de vista de calidad de vida pues, de los estudiantes, ¿no? No solamente a nivel de pregrado, sino pues también ya cuando se inicia el proceso de especialización o el posgrado, está como en la misma situación, a veces hasta peor, ¿sí? Pues por cuestiones de turno, de exigencia académica, de responsabilidad ya desde el punto de vista médico con los pacientes y esto. Entonces, a veces uno ve que la demanda es muy potente, Sí. Y no hay unos espacios donde la persona pueda recargar energía, ¿no? Y es una pregunta que te tenía después, pero siento que es el momento. Y tú me has dicho que ya habías trabajado también en la área de consulta con profesionales de medicina, también con estudiantes. Y ya que estamos hablando de esto, ¿sientes que esto de estar sacrificando repercute en la salud mental de los futuros profesionales? Sí, eso ha venido sucediendo desafortunadamente desde hace un buen tiempo. Y nuevamente, no solamente en nuestra escuela, en nuestro país, sino en el mundo, se reconoce que nosotros, los médicos, tenemos un mayor riesgo, por ejemplo, de suicidio, que es un indicador de salud mental,
¿sí? Los trastornos afectivos, los trastornos depresivos son bastante frecuentes, los trastornos por ansiedad, situaciones relacionadas con abuso, dependencia de alcohol y de sustancias. No es infrecuente que se presenten en el gremio de la salud, en general, en la mayoría de profesiones relacionadas con la salud, y particularmente con medicina como parte de ese grupo de profesiones, ¿no? Pienso yo que hay múltiples factores relacionados con eso. Tiene que ver pues con todo este sacrificio. A veces las personas se acostumbran a eso, ¿no? Entonces ya se dedican, digámoslo así, a trabajar, y más hoy en día con las condiciones laborales tan precarias en nuestro país para el personal de la salud y particularmente para los médicos, hace que muchas veces tengan que tener 2, 3 trabajos para tener unos ingresos medianamente buenos que le permitan tener una calidad de vida, y eso hace pues que terminen cediendo un tiempo de su vida, de las cosas que le interesan, de la familia, de su pareja, de sus hijos, de muchos aspectos que son un componente tan importante como el trabajo de la vida de cualquier ser humano. Y eso hace que pues obviamente al ceder esos espacios pues la calidad de vida se deteriora. Además el nivel de exigencia es enorme. Hoy en día, por ejemplo, también está todo el tema legal. En el tiempo que yo estudié medicina, cuando yo terminé como médico, era una profesión que era muy respetada, ¿sí? Hoy en día, con todo este proceso de que el médico se vuelve como un empleado más, entonces muchas veces recibe maltrato por parte de los pacientes. Desafortunadamente, pues el tema de la salud mental de los médicos, y no solamente los médicos, sino muchos profesionales del área de la salud, se ha visto, se ha precarizado. Pensaría yo porque los niveles de estrés y las tensiones a los que están sometidos son muy grandes. La recompensa que se tiene, el reconocimiento social frente a todo el sacrificio y la responsabilidad que lleva implícito el ejercicio de esta profesión, y además el sistema de valores golpea también mucho al médico en la medida en que está inmerso en un medio social que tiene una serie de valores diferentes y que hace un reconocimiento de otras cosas, y hace poco reconocimiento en relación a la labor del médico. Si ustedes se fijan, por ejemplo, llamó mucho la atención de lo que sucedió durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia hubo, en la medida en que los médicos eran quienes estaban poniendo, digámoslo así, el pellejo a costa del riesgo de contagiarse, y no solamente contagiarse de ellos, sino contagiar a la familia, que además se dio ese tipo, desafortunadamente se dio esas situaciones. Pienso yo que eso hizo que en ciertos sectores de la sociedad se volviera nuevamente como la mirada a la importancia del médico, pero tengo la impresión de que eso no se reflejó en cambios, ¿sí? O sea, se dijo, sí, son muy importantes, sí, y entonces hubo un reconocimiento, pero tan pronto pasó la pandemia, eso como que volvió a ser la misma situación, ¿no? Sí, desafortunadamente. Y además hay una cuestión, y es que se tiende a no buscar ayuda cuando se está enfrentando situaciones emocionales complicadas. Pienso yo que hoy en día hay un poco más de conciencia, tanto en el proceso de formación a nivel de estudiante, y pues ya cuando se es médico o especialista ya hay un poco más de conciencia, y hay una mayor aceptación de pronto a buscar ayuda en caso de que uno se encuentre en una situación de estas. Pero sin embargo, muchas veces las personas le da, digamos así, cierta prevención consultar por este tipo de temas, muchas veces por el mismo estigma que lleva relacionado, ¿no? O sea, ventilar aspectos como tan personales y tan íntimos, pues no es fácil. O sea, no es lo mismo, pues, no sé, que yo tenga alguna situación, no sé, cardiometabólica, no sé, tengo un problema de hipotiroidismo y estas cosas, y vaya donde un colega, bueno, pues no hay mayor lío. Pero si yo tengo un problema, por ejemplo, de abuso o dependencia de alcohol o a sustancias, o tengo un problema de depresión, es un poco más complicado transmitir esa información, pues por todo el estigma que conlleva
todo este tema de las enfermedades mentales, ¿no? Y también siente que de pronto es porque no, desde pregrado, digamos antes, ahorita sí se ha buscado de pronto un poco fortalecer esto, educación en salud mental, en de pronto tratar de escuchar al otro, que muchas veces de pronto uno lo que ve es que alguien viene con un problema, no, vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra, o sea, de una lo saca, o sea, como queriendo decir, no sé qué hacer tampoco con lo que tú me estás diciendo. ¿Siente usted que de pronto esto también limita el hecho de que uno ya después, cuando esté ejerciendo, ya sea profesional, pues hable con otras personas? Sí, es que en general hay una dificultad en el reconocimiento de los aspectos emocionales de las otras personas, ¿sí? Y eso lo ve uno a nivel de la atención de uno como médico, ¿no? Sí, o sea, el paciente se pone a llorar y muchas veces, digamos, el médico queda como paralizado, ¿no? ¿Qué hace con eso, con esa información, ¿no? Entonces yo pienso que es como, tal como tú dices, como un proceso de educación y de reconocimiento de ese aspecto emocional, mental, como parte de la vida de los seres humanos, y ya en la versión, digámoslo así, psicopatológica, poder reconocer, interpretar y de pronto diagnosticar y derivar, si es el caso, para que las personas pues reciban ayuda por este tema, ¿no? Pienso yo que las nuevas generaciones tienen un mayor nivel como de conciencia en relación al bienestar, no solamente físico, sino mental, ¿no? Entonces eso hace que busquen ayuda. Algo interesante, por ejemplo, en esta consulta es que nosotros hay un porcentaje de las personas que vemos aquí que son estudiantes de medicina o residentes, incluso hasta profesores hemos tenido acá. Y pienso yo que es un paso, porque pienso yo que lo más grave es que se tenga una situación de estas y no se busque ayuda, ¿sí? Por las razones que sea, porque eso va a implicar que la persona va a estar con un nivel de sufrimiento una cantidad de tiempo, va a deteriorar muchísimo su calidad de vida y pueden empezar a surgir complicaciones, a veces complicaciones muy serias, como puede ser la ideación de suicidio, incluso los intentos de suicidio, ¿no? Entonces el primer paso es buscar ayuda frente a una situación de esta, ¿no? Y creo que en ese sentido se ha ido avanzando en que haya un poco más de conciencia del bienestar emocional, del bienestar mental, en relación a un componente importante de la calidad de vida de cualquier persona. No, y que de pronto la pandemia también fue un punto de inflexión para las profesiones de la salud, de darse cuenta también pues de esto, ¿no? De las emociones, del impacto que tiene, pues ver que ya las personas están muriendo, digamos, muy seguido, no sé lo que hayan vivido las personas en los hospitales. ¿Siente usted que de pronto también la pandemia fue un punto de inflexión para resaltar la importancia de la salud mental, el bienestar psicológico? En la pandemia se dio un fenómeno curioso, y es que, por ejemplo, en el año 2020, que estamos en plena pandemia, la tasa de suicidios cayó, ¿sí? En nuestro país y en el mundo. Pero del 21 para acá eso está disparado, o sea, ha subido muchísimo, en nuestro país particularmente. Y un poco lo que nosotros vemos en esta consulta es que ve uno, por decirlo de alguna forma, secuelas de todo el tema de la pandemia. Sí, yo pienso que eso nos cambió la vida. Yo creo que la historia de cada uno de nosotros se ha partido, sí, antes de la pandemia y después de la pandemia, y no solamente que uno lo ve digamos en los pacientes, en uno mismo, en las personas cercanas, ¿no? Yo creo que hasta ahora estamos asimilando las consecuencias de la pandemia en relación a todos los cambios que eso produjo, ¿no? En todos los órdenes, en el orden económico, o sea, hubo muchas personas que quedaron en una precariedad económica importante, empresas que se cerraron, no solamente del tema económico, lo que más grave es el tema de lo personal, perder seres queridos como consecuencia de todo este proceso de la pandemia, todo este trabajo que ha llevado
de este teletrabajo que ha disminuido como el contacto social real, ¿sí? O sea, porque es que es diferente a través de una pantalla y estas cosas, porque no, digamos, hay muchos componentes de la comunicación que obviamente la tecnología está muy avanzada y todas esas cosas, pero es diferente poder, como estamos conversando tú y yo acá en este momento, a que si estuviéramos haciéndolo a través del Meet. Es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que, sobre todo en personas muy jóvenes, todo este proceso de socialización tuvo un impacto muy grande. Por el aislamiento. Por el aislamiento. Entonces, ahora cuando se volvieron a retomar las actividades presenciales, digamos, la interacción con otros en muchos casos se ha vuelto difícil, se genera ansiedad. ¿Sí? Incluso hemos visto personas aquí que antes eran muy sociales en su empresa y estas cosas, y después de la pandemia, ¿no? O sea, como que su vida social cambió y ya como que no les interesa mucho eso, ¿no? Entonces, sin que sea un problema psicopatológico, sino ya como una elección, ¿no? Pues llama la atención ese tipo de cosas. Además, pues todas las consecuencias del impacto que tuvo o ha tenido el COVID sobre el sistema nervioso central, que eso pues, hoy en día se habla del COVID prolongado y todo este deterioro cognitivo y una cantidad de situaciones neurológicas que se han venido observando a lo largo del tiempo como consecuencia de la infección, ¿no? Sí, claro. Yo quería retomar un poquito, hacer una pausa y volver un poco a preguntarte, bueno, estamos en medicina, tenemos varias dificultades y también alegrías, maneras de continuar, el apoyo de la familia, los compañeros. ¿Qué te hace escoger psiquiatría? Psiquiatría y digamos, sí, ¿por qué psiquiatría? Sí, el decantarse uno por una determinada especialidad, yo creo que influye en muchos factores, ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal, yo recuerdo cuando hice internado, yo hice internado en el año 86-87, y uno hacía un mes en psiquiatría. En este momento no recuerdo si eso hacía parte como de la estructura del programa de internado, o sea, si a todos nos tocaba o era, eso no lo puedo precisar en este momento, pero sí recuerdo que uno hacía un mes. Y a mí me impresionó mucho, digámoslo así, ya trabajando, porque obviamente pues nosotros en 10º también teníamos 4 o 5 semanas ahí en la unidad de salud mental del Hospital San Juan de Dios, pero me impresionó mucho como conocer el trabajo del psiquiatra ya a nivel de interno, porque es diferente la relación que uno tiene, digamos, con residentes y con los profesores de interno a cuando uno es estudiante. Me impresionó mucho que era un área del conocimiento como, primero, que tenía que ver con todos los aspectos relacionados con el comportamiento. Segundo, que tenía todo este componente neurológico, ¿sí? Digamos, del funcionamiento del cerebro y estas cosas. El tema de la entrevista. Y obviamente, generalmente uno tiene como una especie de tutor o de paradigma de docente que uno admira mucho, y había un profesor, se llamaba él Pedro López, y este hombre era muy bueno. O sea, él transmitía mucho el amor por los pacientes. Yo tuve la oportunidad de las entrevistas que él hacía, de los procesos que llevaba, tanto a nivel de pacientes de consulta externa como hospitalizados. Entonces, eso hizo que yo pensara como esa posibilidad de tener en la mira la especialidad. Pero obviamente no era la única, ¿no? Pues uno generalmente tiene como una gama de posibilidades dependiendo de cómo le haya ido uno en clínicas, y el internado yo creo que es muy determinante. Yo creo que eso permite como decantarse por alguna especialidad. Obviamente una vez uno termina la carrera ya pues empieza el ejercicio, la práctica, el rural, y ya después si tiene oportunidad de ejercer la profesión como tal, pues obviamente habrá áreas que uno dice, no, definitivamente esta área a mí no me llama la atención, yo no me dedicaría a esto por las razones que sea, o me llama la atención esto, ¿no? ¿Hubo alguna así que usted dijera, no, a eso no me dedico? Sí, por ejemplo, ginecobstetricia, a mí me parece que es una especialidad
que es muy exigente. Es muy exigente. Yo pienso que yo los admiro mucho porque están sometidos a unos niveles de estrés muy potentes. El nivel de responsabilidad es enorme, o sea, porque no solamente, porque si tú te fijas, la mayoría de especialidades, digamos, la responsabilidad es el paciente, pues obviamente pues está la familia y todo el impacto que puede tener las intervenciones que uno haga tanto el paciente como la familia, pero en obstetricia en particular, pues es la mamá y el bebé, ¿sí? Y además, es una especialidad donde las complicaciones que se pueden presentar son muy serias, ¿sí? Por ejemplo, un parto se puede complicar o sea, las cosas pueden ir bien, pero eso tiene una dinámica eso es pura adrenalina, en mi manera de ver. Yo recuerdo mucho que en el internado uno, pues obviamente hacía rotación por ginecobstetricia ahí en el materno infantil, y curiosamente los profes de ginecobstetricia en el materno adecuaron un área al materno para que los residentes y los internos tuvieran una hotelería muy buena, o sea, tenían unas habitaciones casi parecidas como de hotel, ¿sí? Eran unas habitaciones con un muy buen mobiliario, muy bonitas, con baño y todas estas cosas. ¿Eso con qué objetivo? Que en los turnos pudiera tener unos espacios de dormir, ¿sí? O sea, dormir unas horas y... Pero a pesar de esos aspectos, yo recuerdo yo terminaba rendido en esos turnos. El nivel de estrés era muy potente. Entonces yo dije, no, o sea, yo dedicarme a esto el resto de mi vida, no, yo no creo, ¿no? Además, pues para nadie es un secreto que hay ciertas especialidades que son más, desde hace mucho tiempo, son más dadas a que las personas terminen estableciendo procesos legales contra los médicos. Una de ellas es obstetricia, ¿no? Sí, porque pues obviamente pues si hay uno no espera que... Claro, por las situaciones que se da una situación de complicación y fallece el bebé o fallece la mamá, pues eso, y además todo lo que eso representa y en el sistema de valores y esas cosas, pues obviamente eso genera una alta probabilidad que la persona, la familia, eso termine echándole la culpa al médico y las posibilidades de temas legales también eso. Pues, sí. Entonces hay otras especialidades, por ejemplo, la anestesiología también es un área en donde los colegas anestesiólogos con frecuencia son objeto de demandas y estas cosas, ¿no? Entonces, digamos, ginecobstetricia no era un área que como que me llamara mucho la atención como para dedicarse uno el resto de su vida, ¿no? Yo pienso que uno en el momento de escoger una especialidad debe, y además yo he hecho algunos sondeos con los estudiantes que tenemos ahora, que es el último semestre antes del internado, y algo que me ha llamado mucho la atención en sus compañeros de últimos semestres es que yo les pregunto, bueno, ¿qué especialidad le llama la atención? Y algo que me ha llamado la atención es que tienen en cuenta, para escoger hacia el futuro una especialidad para dedicarse, tienen en cuenta la calidad de vida que van a tener como especialista. Siente que antes y yo creo que antes no tenían en cuenta eso, ¿no? O sea, ¿qué tanta demanda va a tener esa especialidad en relación a la disponibilidad de tiempo, a situaciones estresantes? Y entonces eso hace que piensen en unas preferentemente que en otras, ¿no? Y ya una vez ejerciendo ya como psiquiatra, ¿cuáles son de esas alegrías de pronto que encuentra de decir, venga, escogí la especialidad que quería, o sea, le di a lo que era? Sí, esta especialidad, bueno, hay unos aspectos, una de las condiciones, yo pienso, hay un combo de especialidades en donde uno debe tener un nivel de tolerancia a la frustración grande. Sí. Y esta es una de ellas. ¿Por qué? Porque hay un grupo de enfermedades donde el pronóstico no es muy bueno, donde los pacientes pueden llegar a sufrir procesos de deterioro importantes, los procesos de rehabilitación no son tan eficientes, pero hay otras patologías en donde uno siente el cambio de la gente, ¿sí? Y uno siente que la intervención que uno hace desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico ayuda muchísimo a la gente, ¿sí? Entonces,
yo pienso que algo que jalona mucho el grado de satisfacción de uno con la especialidad son sobre todo ese tipo de patologías, ¿no? Donde uno ve el cambio. Por ejemplo, depresión es un trastorno desafortunadamente muy frecuente, pero uno ve que en un porcentaje importante de los pacientes las personas mejoran y mejoran muchísimo y uno lo nota, o sea, desde la actitud, el vestido, todo el tema del lenguaje preverbal, el nivel de funcionamiento de las personas, los pacientes le comentan a uno que la mejoría, entonces eso generalmente tiene una retroalimentación como muy positiva en el terapeuta, ¿sí? Los trastornos de ansiedad también, obviamente un poco lo que les decía hace un momento, también hay patologías que son difíciles, ¿no? Que son complicadas, ¿no? Sí. Pues, por ejemplo, todas estas enfermedades neurodegenerativas como las demencias y estos son cuadros difíciles. Uno ve el impacto que tienen esas enfermedades sobre las familias, sobre los cuidadores, el deterioro progresivo de la persona, por lo menos hasta en este momento el desarrollo del conocimiento y el estado del arte de la ciencia, pues no se ha logrado desarrollar un mecanismo que logre revertir, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. Entonces veo ese tipo de situaciones deteriorantes y el impacto que va teniendo sobre las personas, y es un poco frustrante, ¿no? Y es difícil, ¿no? Otro aspecto es, por ejemplo, que esta especialidad es una especialidad donde uno puede cargarse mucho emocionalmente. Y eso, digamos, lleva a que uno debe tener como especialista, como espacios, un poco lo que comentábamos anteriormente, espacios donde uno pueda, digámoslo así, recargar energía, ¿sí? Porque, y además, pues eso ha sido reconocido, pues, incluso, no sé si eso todavía se mantiene, hoy en día no creo que mucho, porque la mayoría de los contratos son por prestación de servicios y la gente no tiene ni vacaciones. Pero anteriormente, por ejemplo, el hecho que tú trabajaras en salud mental era similar a, por ejemplo, si trabajabas en una unidad de cuidados intensivos, entonces tenías 2 periodos de vacaciones, o sea, había una serie de temas relacionados con el ámbito de lo legal y laboral que reconocían precisamente eso, o sea, que era necesario que el terapeuta o el profesional pues tuviera unos espacios donde pudiera desconectarse, recargar energías, esas cosas. Y en esta especialidad en particular es muy importante eso, porque uno pues fácilmente puede terminar, pues, digamos, uno en la medida de lo posible mantiene una neutralidad terapéutica con el paciente, porque además es necesaria, pero muchas veces es inevitable que situaciones vitales muy potentes en la experiencia de los pacientes terminen a uno golpeándolo. Sí, y eso pues conlleva que uno pueda tener como estos otros espacios que permitan recargar, ¿no? ¿Cuáles son, si es posible saber, de estos espacios que su merced personalmente utiliza para recargar energías, para, sí, desconectarse un poco del ámbito laboral y volver a retomar pues para lo siguiente? Sí, entonces, por ejemplo, mantener una vida social, o sea, mantener los amigos, la relación con la familia, con la pareja, si tienes hobbies, si te gusta el cine, o si te gusta la lectura, o si tienes algún hobby en particular, o sea, no sé, si de pronto te gusta, no sé, un deporte, te gusta el ciclismo y estas cosas, pues la idea es tener como esas líneas, de o sea, mantenerlas a lo largo del tiempo, ¿no? La vida social es muy importante, o sea, mantener pues el grupo de amigos, incluso a nivel de los colegas, pues a veces con relativa frecuencia la idea es como reunirnos y se comentan pues cosas, pues tanto de la vida personal como en algunas situaciones incluso de pacientes, ¿no? Hay casos difíciles, entonces uno comenta con los compañeros pues si de pronto tienen alguna idea particular. El tema, por ejemplo, de las vacaciones, la idea es como tratar de mantenerlas, viajar, si la persona le gusta eso. O sea, yo pienso que es como poder tener áreas o actividades que uno disfrute. Sí, ese es sería como el secreto. Y obviamente pues uno tiene que estar muy alerta y no solamente en esta especialidad, sino en cualquier especialidad, ante la posibilidad de que esto pues empiece o termine afectándolo a uno, tanto que termine uno desarrollando algún tipo de
situación, un trastorno depresivo, un trastorno por ansiedad, o que de pronto empiece a manejar situaciones estresantes a través del consumo de alcohol o el consumo de sustancias, entonces, o empiezan a tener, digamos, indicadores de que las cosas no están yendo bien, por ejemplo, un insomnio reiterativo, crónico. Entonces hay que estar como muy alerta como esos signos como para buscar ayuda en algún momento si es necesario, porque uno de los problemas, por ejemplo, con la enfermedad depresiva es que las personas muchas veces no saben que están deprimidos, ¿sí? La enfermedad depresiva, por ejemplo, tiene esa trampa y es que la persona piensa que es cuestión a veces de tomar un descanso o es cuestión de fuerza de voluntad, ¿sí? Pero la persona empieza a desarrollar una serie de signos y síntomas cuya presencia son sugestivos de que eso ya no es una reacción normal frente a una situación estresante o estas cosas, sino ya se ha constituido en un trastorno, digámoslo así, emocional como tal. Entonces hay que estar como muy alerta, igual que cualquier otra enfermedad. O sea, si yo, por ejemplo, tengo sobrepeso, entonces empiezo a notar, no sé, empiezo a notar que empiezo a bajar de peso inexplicablemente y de pronto empiezo a orinar más de lo habitual y de pronto a tener vértigo y mareos, entonces debo consultar porque habría que descartar, por ejemplo, que yo estuviera desarrollando un cuadro de diabetes, por poner un ejemplo. Entonces, igual sucede con estos trastornos que vemos en esta especialidad. Uno tiene que estar muy alerta ante indicadores de que posiblemente se está presentando una complicación más seria, más que una reacción frente a una situación estresante habitual, ¿no? Y lo que tú mencionas es importante de tener ese reconocimiento, verse a sí mismo, no solo en esta especialidad, sino yo creo que en general para todo lo que uno hace, sea uno de la salud, incluso como estudiante, de reconocer cuando de pronto está algo a uno sobrecargando lo demás o llevándolo a los límites. Sí, la idea es buscar ayuda, ¿sí? Porque algo que hacemos todos y hemos hecho todos es que generalmente uno se autodiagnostica, ¿sí? Entonces uno dice, y además hoy en día eso es terrible porque lo que hace uno es googlear, ¿sí? Entonces, obviamente un tumor cerebral puede tener dentro de sus síntomas cefalea, pero no significa que cualquier cefalea sea un indicador de... Y Internet y Google facilitan que la gente termine muy angustiada por la cantidad de información que hay ahí. Entonces, una de las recomendaciones, dije antes, es que uno como médico, uno debe buscar ayuda, uno debe asistir a una consulta formal, ¿sí? Y que lo vea un especialista que tiene experiencia en ese campo. Obviamente, si es un problema visual o es un problema, no sé, relacionado con el auditivo, o si es un problema, no sé, respiratorio, pues la idea es ver los especialistas y obviamente pues ellos sabrán en su conocimiento dentro de una gama de posibilidades, obviamente dependiendo de los síntomas y los signos y los exámenes paraclínicos, pues eso que está teniendo uno corresponde a qué y qué tipo de tratamientos son los que más van a beneficiar a uno. Pero, digámoslo así, lo peor que uno puede hacer es eso, hacer ese ejercicio de decir, uy, es que mire, me salió esto, te voy a mirar. No, o sea, es buscar ayuda. Y en el tema emocional es lo mismo, es buscar ayuda y ponerse uno en manos pues, de la gente que tiene un mayor conocimiento sobre eso. Aún así es difícil, ¿no? O sea, yo siento que la salud mental todavía no sigue siendo como una prioridad a nivel de los servicios que se ofrecen. Entonces son servicios o de mala calidad o servicios que económicamente pues la mayoría de la población, acá en caso de Colombia, pues no se puede permitir. Es un problema del mundo. Es un problema del mundo. O sea, esa situación no solamente se da acá, sino se da en otras latitudes. Y es eso, bueno, quizás en países donde el concepto de bienestar y estas cosas incluye la salud mental. En nuestro país eso está muy dejado de lado, ¿sí? En eso influyen factores culturales, factores sociales, económicos, incluso políticos. Y eso hace pues, que la gente no busque ayuda, no busque ayuda frente a situaciones relacionadas con su salud mental, ¿no? Y lo que tú dices es muy cierto, o sea, por ejemplo, esta consulta que hacemos acá en la cámara se nutre
hay un porcentaje importante de las personas que vienen acá y vienen porque tienen su EPS, pero el médico o el profesional, el psicólogo le ha recomendado, por favor, saque cita con el psiquiatra, hacen la averiguación y entonces las citas están a 8 meses, a 1 año. Entonces, pues, obviamente, no es la única especialidad, hay otro montón de especialidades donde, y además, bueno, y eso es el mejor de los casos, porque muchas veces le dicen no hay agenda, entonces esté llamando, y esté llamando es un conmutador que nadie contesta, ¿sí? O dicen nosotros lo llamamos y ahí se quedará la persona esperando el resto de su existencia. Y hay situaciones que no dan espera. Entonces eso hace, no hay una oportunidad del tratamiento de las personas, ¿no? Y eso pues yo creo que tiene mucho que ver con el mismo sistema de salud, ¿sí? Que más allá de, o sea, las personas buscan ayuda, pero a veces pues no. Incluso mira, por ejemplo, relacionado con nuestra especialidad, ha sido una conquista gremial de los psiquiatras. Hasta hace unos 10 o 15 años, lo que te pagaban, por ejemplo, por hora de atención como psiquiatra era casi el 50% inferior a lo que te pagaban hora de especialista por medicina interna por cualquier otra especialidad. Y entonces uno decía, pero ¿por qué esa diferencia? O sea, ¿sí? O sea, entonces eso refleja, digamos, una cuestión conceptual y de valores en relación a la importancia o no de la salud mental como un componente de la vida de cualquier persona, ¿sí? Afortunadamente, pues hoy en día eso se ha nivelado, entonces hoy en día la hora de especialistas es que se le paga al psiquiatra, al colega, es similar a lo que le pagan a un internista o le pagan a otros especialistas. Pero hubo un tiempo donde eso se daba y eso pues, eso termina pues reventando a la gente, ¿no? Claro. Y más con lo que tú decías de que pues estas de las especialidades como todas en donde uno está constantemente con sufrimiento y es muy probable que se cargue. Hay una cosa, por ejemplo, y es que los tiempos que se dan de atención estipulados son muy cortos, o sea, sí, o sea, una atención, o sea, uno puede hablar 3 horas con una persona y apenas conoce un poquitico de la vida de esa persona. Entonces ahora, ustedes imagínense en 20 minutos, o sea, entonces, en 20 minutos, y de esos 20 minutos, 10 minutos es llenando cosas ahí en los formatos de historia del sistema, y en los registros, y o sea, en toda esta cantidad de cuestiones administrativas que yo creo que eso le ha hecho mucho daño a la medicina. Eso le ha hecho mucho daño a la medicina, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo. En el mundo. Y eso lo digo con conocimiento de causa porque hay estudios que muestran eso, que hay algo que ha decepcionado muchísimo a los médicos y ha desalentado el ejercicio de la profesión, es que es toda esa carga administrativa que se le ha impuesto al médico en relación al ejercicio de su profesión, ¿sí? Entonces, si a ti te dan para atender un paciente 20 minutos o media hora y de eso son el 50% es llenando formas y llenando, no sé, cosas administrativas y registros y tablas de Excel y no sé, y cargar cosas en software y esas cosas, el tiempo que le puedes dedicar efectivamente a un paciente se reduce muchísimo. Y nuevamente, a los ojos del paciente, ¿quién es el problema? Del médico. Sí, el paciente no ve el gerente, ¿sí? O el auditor, o el auditor que le dice, oiga, ¿usted por qué pidió este examen? ¿Sí? Pero es una de las cosas súper chocantes a mi manera de ver. O sea, yo pienso que se estudia una carrera que son 6 años y 7 si tú haces rural, ¿sí? Con un nivel de exigencia muy importante donde tú tienes una cantidad de práctica potentísima. Yo pienso que el médico tiene suficiente criterio para pedir el examen que considere necesario, ¿sí? Eso no puede pasar por el filtro de un sistema administrativo. O sea, eso a mí no me cae en la cabeza. Yo no he podido entender eso. Que la atención ahorita se ha centrado más en reducir costos y atender más. O que a ti te digan, oiga, doctor, pero es que usted este mes pidió como muchos exámenes, o sea, ¿por qué pidió ese examen? No sé, ese examen tan específico, ¿no? A mí me parece es una falta de respeto. Me parece una falta de respeto y de consideración. Pero en eso estamos, o sea,
No sé cuál sea la solución a eso, no sé. No sé, yo pienso que eso es parte de un sistema político que tiene que ver con la concepción de salud, de bienestar, ¿sí? Pero yo creería que interferir en aspectos tan íntimos del acto médico como es el criterio que tiene un colega para solicitar una determinada examen o para hacer una determinada remisión, a mí me parece, digamos, no sé, un acto no sé, de grosería, de falta de consideración, de respeto, pues con todo el antecedente que tiene una persona, ¿sí? En relación a su formación y a lo que en su criterio pues considera, ¿no? Pero en eso estamos, ¿no? Y uno lo ve con frecuencia, ¿no? Entonces, o sea, si tú le mandas, si quieres que a un paciente se le haga un determinado examen primero, o si, no sé, tú de pronto como médico general en tu consulta particular consideras que el paciente debe ser valorado por un especialista, de todas maneras tiene que pasar por el filtro, una serie de filtros antes de, ¿sí? Y obviamente el médico que en un momento va a hacer la remisión, pues va a tener en cuenta, digamos, como lo que le han dicho, ¿no? Y las restricciones y estas cosas, ¿no? Y esa situación se sella con broche de oro con los famosos contratos por prestación de servicios, porque la gente tiene una inestabilidad laboral constante, ¿sí? Entonces, si no sigue determinados parámetros de esa EPS o lo que sea, pues probablemente va a perder o no le van a renovar el contrato. Entonces, muy complicado, no hay forma, no hay forma de acceder a eso. No, se tiene coartada pues el ejercicio como tal, la libertad del ejercicio, que contrasta mucho con lo que nos mencionabas antes. Sí, hay algo que es muy importante y me gustaría que quedaran en esta entrevista, y es que la medicina es diferente, o sea, a las nuevas generaciones de médicos incluso a tus compañeros y las oportunidades que tengo de decirlo, y es que el ejercicio de la medicina, la satisfacción que uno puede tener como médico, no tiene nada que ver con el desempeño de la medicina como se está haciendo hoy en día en nuestro país. ¿Sí? Eso no es así, o sea, eso no es la medicina, ¿sí? Tú vas a otras latitudes y probablemente el médico tenga una mayor autonomía, ¿sí? En cuanto a la realización de procedimientos, en cuanto a la solicitud de exámenes y estas cosas, ¿sí? Nosotros hemos sido amarrados por todo un sistema administrativo que ha desdibujado, ha caricaturizado el ejercicio de la profesión. Y eso no es así. Y eso puede desmoralizarlo a uno como médico joven, como médico en proyecto ya sea de estudiante o incluso como especialista, y uno lo ve, o sea, uno ve personas que han terminado medicina acá y han ido a hacer ejercicio en otras latitudes, y el ejercicio de la profesión en otras latitudes es diferente. O sea, obviamente no significa esto que estoy diciendo que en otras partes no haya problemas, ¿sí? Que haya dificultades, pero si yo comparo la visión que yo tenía en el momento que yo estudié medicina y en el momento que me gradué, que fue antes del advenimiento de la Ley 100 y de toda esta estructuración como conocemos hoy en día el sistema de salud, no tiene nada que ver con ese modelo y con la manera de atender la gente en el momento en que yo estudié medicina. Sí, en el momento que que atendíamos pacientes en el San Juan de Dios, que se atendían pacientes en el OMI, en las instituciones de salud, ¿sí? No había toda esa cantidad de restricciones para la realización de procedimientos y para la atención de las personas, ¿sí? Entonces, la clínica es bonita, independientemente de la especialidad a la que se dedique uno. Entonces estábamos hablando de cómo se ha cerrado la labor del médico por razones administrativas, sí, y cómo antes, como nos explicabas en la práctica del San Juan de Dios, en otros hospitales, pues no había esa restricción de las elecciones que hacía el personal de medicina. Y yo quería preguntarte si eso también influye en el hecho. Es que incluso las palabras, como dicen hoy en día, tienen poder. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el hecho que a los pacientes no le digan pacientes sino usuarios.
Sí, o sea, usuario Transmilenio, usuario de, no sé, ¿sí? Usuario, no sé, de empresa de energía, pero no son pacientes, no son usuarios, o sea, usuarios, eso suena como a call center, ¿no? Como a, sí, sí. Y eso puede parecer una pendejada, pero yo estoy convencido de el lenguaje refleja mucho la manera como se conciben las cosas. Si eso puede parecer inocuo, pero ese cambio en el chip, uy, eso tiene un veneno tenaz. Que sería interesante reflexionar sobre eso, ¿no? Cómo ha cambiado la percepción del el que está recibiendo. Entonces, usuario es eso. Entonces, usuario es la persona que tiene servicio de Tigo de internet y no le funciona, entonces llama ya al call center y entonces es el usuario que va a quejarse, va a decir, va a putearlos y va a decir una cantidad de vainas. Y un poco eso se ha reflejado también a cómo la gente ve al médico. Sí, claro. Y lo que te quería decir era estos procesos de, llamémoslos así, de limitación, y más ahora para las nuevas generaciones, influyen de pronto también en la satisfacción con el desarrollo de la profesión. Claro, es que hay un problema muy serio, y es que yo hace unos años vi un documental en el canal alemán, la Deutsche Welle, y hablaban de la crisis de la profesión médica. Y la gente no quiere estudiar medicina. Por todo esto que les he comentado. O sea, si allá, que es un país del primer mundo, están así. Sí, claro. Ahora ustedes imagínense acá. O sea, es impresionante la cantidad de personas que vienen a estudiar medicina. O sea, no sé si están enterados o no, pero a sabiendas de todas estas dificultades. Sí, claro. Y que sigue, digamos que creo yo que en estos países como el nuestro, sigue siendo también una profesión que se escoge por mejorar la calidad de vida. Es que el médico es una, por decirlo de alguna forma, es una figura muy importante. Sí, o sea, eso puede sonar a cliché que lo más importante es la salud, pero lo que le muestra a la vida es así, o sea, su merced puede tener mucha plata. Mira, hay una maldición de los gitanos. Sí, los gitanos tienen unas maldiciones de miedo, o sea, sí. Y esa maldición dice, ojalá tengas mucho dinero y todo te lo gastes en médicos. Entonces es eso, o sea, yo creo que algo que es que alimenta el alma del médico, la satisfacción, incluso la autoestima, es todo el ejercicio clínico. ¿Sí? Ustedes están a punto de entrar a la clínica es muy bonita, o sea, a mí particularmente me gusta mucho, lo llena uno de satisfacción. Yo creo que es la razón por la cual uno es médico. La profesión de médico tiene la gran ventaja también, porque también sucede, y seguramente eso va a suceder en un porcentaje de los compañeros, de sus compañeros, y es que en ese cambio de básicas a clínicas hay personas que llegan a clínica y como que se desencantan, ¿no? Pues, uy, esta vaina no es lo mío, ¿no? No importa, o sea, uno de médico se puede dedicar también a las ciencias básicas, ¿sí? O sea, hay personas que se dedican a la investigación en básicas y pueden hacer contribuciones muy importantes a todo el conocimiento y también tener muchas satisfacciones, ¿sí? Es una profesión que tiene ese plus, ¿sí? Y sucede también todo lo contrario. Hay personas que llegan a quinto, sexto semestre y dicen, no, esta vaina no es lo mío, no, es el ciclo de Krebs, no, es las vías, no, es una tan complicada, tan difícil, y llegan a clínicas y encuentran un panorama completamente diferente porque es la visión humana, digamos, más cercana a las personas, más real, más tangible en la personalización del paciente, del ejercicio de la profesión. En relación a la psiquiatría, yo recuerdo mucho un adagio que dice que es psiquiatría es la más científica de las humanidades y la más humana de las ciencias. Y uno ve en el ejercicio de la especialidad eso. Es la que más está interconectada con todo el tema, bueno, de las que más está interconectada con todo el tema del ámbito de otras áreas del conocimiento, ¿sí?
porque en psiquiatría tiene que ver también, hay aspectos relacionados con filosofía, con antropología, ¿sí? con otras áreas del conocimiento que son un poco más cercanas en relación a esta especialidad que con otras especialidades. Sí, claro, de por sí ya, como hemos venido charlando, medicina tiene unas bases de muchos tipos de saberes, de conocimientos. Sí. Entonces, un poco el mensaje que quiero transmitirles es que es una profesión muy bonita, ¿sí? Se pueden obtener muchas satisfacciones, ¿sí? Y que no se desanimen en relación a las situaciones frustrantes que puedan enfrentar, que muchas veces corresponden a cuestiones muy puntuales de un momento de la historia social y política de nuestro país, ¿sí? Y más hoy en día en un mundo globalizado como el que tenemos, digámoslo así, hay escenarios de ejercicio de la profesión que pueden ser mucho más satisfactorios y que, digámoslo así, retribuyen todo ese esfuerzo, dedicación, empeño, inversión de recursos que uno ha gastado, no solamente uno, sino la familia, sí, en relación a obtener el título de médico. Profe, muchas gracias. No, siento con mucho gusto. Hemos hablado de varias cositas, obviamente como decías, si en 3 horas uno no sabe de la vida de alguien, sí, obviamente por tiempo uno no siempre van a quedar muchas cosas que tocar. Aquí tengo varias cositas que me gustaría tocar, pero pues tampoco es de afán todo. Y hay algo que me gusta hacer al final de las entrevistas, y es que pues yo te había comentado que este proyecto pues surge también como con la intención de acercar pues al cuerpo docente a los estudiantes, y una manera en que me lo quiero enfocar es a partir de las emociones, ¿no? Como ya hemos hablado un poco, pues todos podemos sentir cualquier emoción, y muchas veces pues ver eso en los docentes o en las personas, en las figuras de autoridad, pues no las vemos como mártires, como alguien como sí, que esa persona es muy controlada o excepcional, pero a la final todos somos seres humanos y tenemos cosas que... Sí, o sea, yo pienso, Miguel, ¿tu nombre cómo es? ¿Valentina? Sí, yo soy muy malo para los nombres, siempre me tocan tantos. Algo que el tiempo le enseña a uno es que uno tiene que ser muy humilde en la vida, ¿vale? Y yo creo que esta profesión le enseña a uno eso, ¿sí? O sea, una enfermedad lo puede poner a uno de rodillas fácilmente, y no se necesitan días, o sea, de un momento a otro le puede uno cambiar completamente, y uno lo ve que a las personas les pasan cosas así, y yo creo que eso lo vuelve uno muy humilde, ¿no? Entonces, ser uno pretencioso, soberbio, esas cosas, no, yo creo que eso no es una buena filosofía de vida, ¿no? Y un poco lo que yo he aprendido, Valentina y Miguel, es que la razón de uno como docente son ustedes. Sí, la universidad son ustedes. Y en ese sentido tiene uno que tener mucho respeto y aprecio, y además uno con frecuencia aprende. Yo aprendo de los residentes, hay estudiantes que hacen apuntes muy válidos, comentarios muy acertados. O sea, esto afortunadamente es una ciencia. La ciencia no es un dogma, no es una verdad absoluta. O sea, el conocimiento es muy relativo. Lo que hoy es cierto, mañana de pronto no lo es. Entonces, eso yo pienso que debe mantener uno constantemente con una actitud muy humilde, ¿no? En relación a que uno no tiene todo el conocimiento, ¿no? O sea... Sí, claro, y más en esto que uno está viendo, lo que tú dices, gente que puede tener mucho dinero y sufrirle algo que ni el dinero puede hacer que eso pasa, se solvente. Eso ha pasado, pasa y seguirá pasando. Claro. Entonces, yo lo que tengo acá pues son una serie de tarjeticas con diferentes emociones y con muchas. Y lo que he buscado pues, o lo que me gustaría pues es que escogieras una de acá y nos comentaras, pues supongo si has tenido una experiencia con esta emoción o no, como a manera de eso, ¿no? De mostrar que todos en algún momento de nuestras vidas podemos sentir cualquier cosa. Esa es una pregunta que a veces
cuántas emociones, cuántos sentimientos tiene una persona. Ujú. Alrededor son de 90 a 100, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nuestro repertorio de emociones es muy restringido, ¿no? Entonces escojo Claro. una de ahí. Cualquiera, profe. El Aburrimiento. Aburrimiento. Ah, bueno. Uy, aburrimiento. O sea, pero la idea es como describir situaciones que le generen a uno eso. ¿Alguna situación en donde te hayas sentido muy aburrido? Académica o laboral o... Sí, yo creo que el aburrimiento es como un mellizo de la frustración, Ok. ¿sí? Ujú. Entonces, generalmente, cuando uno se siente impotente frente a situaciones que uno difícilmente puede intervenir o modificar y que, sin embargo, lo afectan, casi siempre terminan engendrando como esa sensación de aburrimiento, ¿sí? Ver que las cosas no cambian, ver que se hacen esfuerzos enormes, con inversión de tiempo, de energía, terminan uno generando como esa sensación como de desgaste y de aburrimiento, Ujú. ¿sí? Y eso tiene que ver con aspectos, digamos así, políticos, Sí. económicos, ¿sí? Generan eso, ¿no? Generas esa sensación como de jartera, ¿no? Ujú. Como para qué sigo, sí. Sí. ¿Hay alguna situación que nos puedas compartir en la etapa de estudiante o ya de profesor que en algún momento se haya sentido así? Sí, yo creo que hubo una situación, un periodo de tiempo muy potente que generó como, primero frustración, después fue mucho aburrimiento, fue esa etapa, ese periodo que transcurrió desde el momento en que se cerró San Juan y que la universidad no contaba con hospital propio, Okay. ¿sí? Eso generaba una sensación como de desgaste, de aburrimiento, de frustración, de ver que como que no, se hacían un montón de esfuerzos y eso no llevaba a buen término, ¿no? Y terminaba uno sintiéndose como harto, como aburrido, como desmoralizado. Claro. No, y después de todo, o sea, no hemos hablado aquí del hospital, pero de lo poquito que hemos recolectado a diferentes profesores y lo que nos has dicho, pues era una experiencia muy enriquecedora Sí, y que de un momento a otro ya no esté. sí. Entonces, Y además a lo largo del tiempo se hicieron varios intentos que fueron frustrados, entonces volvía uno nuevamente a la etapa inicial. Yo me decía, ¿cuándo? Sí, sí, eso generó aburrimiento, ¿no? Así, como ese sentimiento, ¿no? como de pronto también de desesperanza, de... Sí, son como sentimientos como muy afines, ¿no? Ajá. Muy afines, la desesperanza, la frustración, sí. Sí, sobre todo la desesperanza, ¿no? Que además la desesperanza es un sentimiento terrible, ¿no? Es un sentimiento muy emparentado con el tema de la ideación suicida y del suicidio, ¿no? La desesperanza, ¿no? Pues el refrán popular dice que lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Entonces, la gente desesperanzada son personas que están sufriendo mucho, ¿no? Y que fácilmente pueden optar como salida última, pues la pena máxima, que es como acabar con la propia vida, ¿no? Sí, profe. Muchas gracias de verdad por No, este Miguel, espacio. con mucho gusto. Encantado de que nos haya permitido un rato de su tiempo pues, para charlar algunas cosas. Igualmente cordial invitado si quiere volver. La verdad es una Muchas experiencia gracias, muy Miguel. grata charlar de otras cositas también que siempre se quedan en el tintero. Y eso sería todo, profe. No sé si me gustaría entonces, algo que tengo ahí como rituales, si quieres anota el nombre detrás de la tarjetica, tu nombre, a modo Ok. de... Gracias. A modo de que cuando otra persona lo vuelva a sacar, pues es Ok. de recordar, hey, hubo alguien detrás de mí que también ha sentido lo mismo. Y no, de verdad, muchas gracias, profe, por este espacio. No, pues felicitarlos por esta iniciativa. Me parece muy bonita y además lo están haciendo muy profesionalmente, ¿no? Chévere, ¿no? Chévere. Se nos cayó el celular como 3 veces. Obviamente pero... con todo, con recursos propios, ¿no? Como todo aquí, ¿no? Sí. Es la universidad,
La universidad lo que es hoy en día es gracias a la gente, al esfuerzo de los estudiantes, de muchos docentes que sacan de su propio bolsillo para cosas. Sí, es lo que mantiene la universidad, pues la universidad en el estatus que está hoy en día. Es básicamente como la calidad de la gente, la calidad y el empeño y el amor que tienen al alma mater, ¿no? La madre que le enseñó a no pensar. Sí, claro. Listo, profe. Muchas Bueno, gracias. Miguel, Valentina. Gracias.